Hola, muy buenas amigos del canal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosita que me habéis preguntado un montón de veces en los comentarios y es cómo iniciar un acuario plantado de forma correcta. Hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta para que un acuario plantado desde primera hora tenga una buena tasa de crecimiento. Vale, empezamos desde el principio. Lo ideal siempre, lo importante, es tener una compensación en todos los elementos del acuario, ¿vale? Vamos a empezar, si os parece bien, por la iluminación. ¿Cuánta luz tiene que tener nuestro acuario? Vamos a hablar de un acuario high-tech, ¿vale? De un acuario de alto requerimiento lumínico, ¿vale? Y por lo tanto, todo va a ir rondando a ese aspecto. Si es un low-tech, no es necesario que tengamos todas estas cositas que vamos a comentar. Entonces, empezamos con la iluminación. Vale, ¿qué iluminación tiene que tener nuestro acuario? Vale, pues nuestro acuario tiene que tener una potente iluminación. Si estamos hablando de tubos incandescentes, nos tenemos que ir a aproximadamente 1 vatio por litro. Es decir, que si tenemos 200 litros de acuario, tenemos que tener 200 vatios de iluminación. ¿Con qué espectros? Bueno, pues eso, si os parece bien, vamos a entrar en un vídeo concreto de iluminación, ¿vale? Hoy quiero hacer un vídeo general de cómo arrancar un acuario. Por lo tanto, nos vamos a quedar con el concepto de si estamos con lámparas incandescentes, 1 vatio por litro. Si estamos con LED, aproximadamente unos 60 lúmenes por litro. ¿Cuál es la ventaja de los LED frente a los incandescentes? No es el consumo, porque realmente una pantalla de alto requerimiento lumínico de LED consume lo mismo, incluso un poquito más que las pantallas que tenemos, como la que tengo yo aquí, que es de tubos T5. Por lo tanto, ¿qué ventajas tiene una pantalla de LED? Bueno, porque es mucho más configurable normalmente por colores, por espectro y demás. Entonces, bueno, en ese aspecto tiene esa ventaja. Después, no es necesario, no es 100% necesario llegar a los 60 lúmenes por litro. La experiencia que yo he tenido con el LED, que no es el LED que se utiliza ahora de alta potencia, sino es el 5050 SMD, que creo que ya está un poco desfasado, pero es la única experiencia que he tenido con LED y por lo tanto por lo que yo puedo hablar. Yo la pantalla que tuve en su día, que os voy a enseñar una imagen aquí para que veáis que es una pantalla bastante antigua, creo que fue en el año 2012 cuando yo empecé a experimentar con los LEDs y apenas había información. Y bueno, ahí en los foros teníamos algunos posts en los que nos íbamos nutriendo y entre todos fuimos haciendo esta pantalla que veis aquí y que me dio muy buenos resultados. Con esta pantalla hice este acuario, que está chulo, y este otro acuario, ¿vale? Estos dos acuarios fueron montados con esta pantalla, ¿vale? Y funcionaba muy bien. ¿Qué iluminación tenía? 30 lúmenes por litro, la mitad de lo que realmente se aconseja ahora. Mi experiencia personal, ya os digo que esto es experiencia personal, no significa que sea realidad, pero es lo que a mí me ocurrió. Yo con 30 lúmenes por litro me di cuenta, descubrí que los LEDs, al ser minifocos, focos muy pequeñitos, tienen una potencia de penetración muy alta, más alta que los tubos incandescentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque tengan menos lúmenes, como penetra bastante bien en el agua, pues al final resulta que las plantas de alto requerimiento crecen, pero un poco más lentas, porque le está llegando la luz, pero un poquito menos de potencia, ¿vale? Es como si tuviéramos, por poner un ejemplo, unos tubos desgastados, ¿vale? Unos tubos con 1 año y medio de uso, casi 2 años, que las plantas siguen creciendo, pero su rendimiento baja. Pues con los LED puede pasar un poco más o menos igual, ¿vale? Por lo menos la experiencia que yo he tenido. Eso en cuanto a la iluminación. Vale, si pasamos al filtro, vamos a hablar un poco de filtración. Para mí la filtración es otro de los puntos más importantes para mantener un acuario bastante sano. ¿Qué es importante? Bueno, lo ideal es tener entre 5 y 6 veces el volumen de nuestro acuario en caudal. Es decir, si es un 200 litros, lo ideal es tener un filtro externo con aproximadamente 1000 litros la hora, ¿vale? Más o menos. Aparte de eso, yo soy de los que me gusta tener varias bombas para tener una buena recirculación, porque cada acuario es distinto, cada hardscape en cada acuario tiene zonas en las que a lo mejor el filtro con una sola salida pues choca contra una piedra y no recircula bien el agua. Por lo tanto, a mí siempre me gusta tener al menos 1 o 2 bombitas recirculando el agua, ¿vale? Siempre haciendo un círculo, ¿vale? O bien en las horas del reloj, en horarios del reloj o en contra. Pero hay que intentar que no se choquen, ¿vale? Que no haya un choque de corrientes. ¿Cómo colocarlo? Bueno, pues en realidad da un poco igual, ¿vale? Simplemente ya os digo que depende un poco del acuario. Que vemos que tenemos la zona baja del sustrato
con poca corriente, pues bueno, ponemos la bomba más baja o ponemos el chorro mirando hacia abajo, ¿vale? De esa forma vamos a prevenir que nos salga cianobacteria, que nos salgan todo ese tipo de algas que le gusta que el agua esté un poco parada y un poco estancada. Eso en cuanto a filtración. Vale, pasamos a la parte interna del acuario, el sustrato. Yo de los sustratos que he probado, que tampoco he probado mucho realmente de acuario plantado, porque tengo que reconocer que cuando pruebo algo y me gusta, soy de cambiar poco. Yo soy muy fan del sustrato de hadas, ¿vale? Del Aquasoil, porque funciona, realmente funciona. ¿Qué es lo que ocurre con el sustrato de hadas? Al ser un sustrato nutritivo muy cargado en nutrientes, nos obliga a llevar una rutina que hay que cumplir obligatoriamente si queremos que nuestro acuario vaya en condiciones. Lo más importante de todo son los cambios de agua desde primera hora, es decir, nada más montar el acuario, a partir del siguiente día tenemos que estar haciendo cambios bastante grandes de agua, en torno al 50%, 40%, e ir reduciendo a lo largo de los días en unas 2 semanas aproximadamente. ¿Por qué? Porque si no se nos crea una carga de nitrato bastante alta. ¿Qué es importante para que un acuario montado con sustrato de hada funcione bien desde primera hora? Que el acuario esté plantado con muchas plantas desde primera hora. Es importante que la masa vegetal inicial sea muy importante, y cuando digo muy importante, muy alta, con muchas plantas. Ya sé que eso cuesta bastante dinero y sobre todo en las macetitas, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad de tener nuestro propio invernadero o tenemos posibilidad de que compañeros nos pasen podas de plantas, aunque después las vayamos a quitar, hay un truco que es, en vez de plantarlas directamente en el sustrato, si son plantas que solo vamos a utilizar para el arranque, la ponemos en botellas de agua de quizás 2 litros y le cortamos el culo, lo llenamos de sustrato el culo y plantamos ahí las plantas. De esa forma evitamos que la planta enraíce en el sustrato y al quitarlo nos levante todo. Entonces, de esa forma nos aseguramos que realmente la planta va a crecer, va a consumir muchos elementos y nos va a ayudar a un inicio correcto del acuario, ¿vale? Eso es vital, muy vital, y es algo que normalmente no hacemos a la hora de arrancar el acuario. ¿Por qué? Porque las plantas cuestan caras, ¿vale? E intentamos hacerlo con el mínimo posible. Pues nos estamos equivocando, ¿vale? Es uno de los puntos en los que casi todo el mundo peca y por el que una de las razones principales por las que los acuarios arrancan con algas. Cuanta más masa vegetal, más fácil será arrancar el acuario. Otro punto muy importante es el abonado. Necesitamos tener una rutina de abonado desde primera hora en nuestro acuario. No tenemos que esperar a que el sustrato esté acabado o haya dejado de soltar nutrientes para empezar a abonar. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos un sustrato nutritivo que nos está aportando mayormente nitratos, nosotros tenemos que aportar fosfato y potasio en la medida correcta para compensar estos nitratos que tenemos. ¿Por qué? Porque si no, las plantas se van a bloquear y no van a crecer. Evidentemente también necesitamos un buen equipo de CO2. Cuando estamos hablando de high-tech necesitaremos CO2 presurizado. El CO2 casero se nos va a quedar corto y nos va a traer bastante trabajo mantenerlo al nivel que necesitamos. Bueno, creo que con esto concluyo este vídeo. No quería que fuera un vídeo tan largo como los otros y tan extenso. Era simplemente por dar unas nociones básicas de cómo arrancar un acuario plantado correctamente. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a like. Espero que te suscribas si aún no lo estás. También te recuerdo que nos puedes seguir en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, Ezki Aquarium. Y nada, muchas gracias por seguir nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.